Job era un hombre bueno. Amaba a Dios con todo su corazón. Era rico y tenía una familia numerosa. Job era un ejemplo de rectitud, un hombre que seguía los caminos del Señor. Un día, la vida de Job cambió. Perdió todas sus riquezas, sus hijos, incluso su salud. El dolor lo golpeó con la fuerza de una tormenta. ¿Por qué le pasaba esto a él? ¿Acaso no había sido fiel a Dios? Estas preguntas atormentaban a Job en su sufrimiento. Su historia nos invita a explorar el misterio del dolor y la naturaleza de la fe. En el cielo, lejos de la vista humana, se libraba una batalla espiritual. Satanás, el acusador, se presentó ante Dios. Afirmaba que Job solo era piadoso porque Dios lo bendecía. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo probara. Job perdió todo lo que amaba. Sufrió llagas dolorosas que cubrían su cuerpo. Sufrimiento inimaginable se apoderó de él. Aún así, en medio de su agonía, Job se negó a maldecir a Dios. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal?, preguntó. Su fe, aunque sacudida hasta lo más profundo, se mantuvo firme. Los amigos de Job llegaron para consolarlo. Sin embargo, en lugar de ofrecer compasión, lo acusaron. Insistieron en que su sufrimiento era un castigo por pecados ocultos. Job se defendió con vehemencia. Sabía en su corazón que no había hecho nada para merecer tal castigo. Sus palabras resonaban en la confusión y la frustración. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me afligiréis con palabras? La historia de Job nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento podemos aferrarnos a la verdad de nuestra propia integridad. No siempre tenemos las respuestas, pero podemos elegir la honestidad. Finalmente, Dios mismo respondió a Job desde la tempestad. Su voz resonó con poder y majestad. Describió la vastedad de la creación, el orden del universo. Demostró su poder y sabiduría infinitos. Sin embargo, Dios no explicó el porqué del sufrimiento de Job. No le dio respuestas fáciles ni justificaciones. En cambio, le recordó a Job su lugar en el gran esquema de las cosas. A veces, la respuesta de Dios no es una explicación, sino una experiencia de su presencia. En medio de nuestras preguntas, podemos encontrar consuelo en la grandeza y el misterio de Dios. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas con el dolor, la duda y la fe. Nos enseña que la fe no es la ausencia de dolor, sino la confianza en Dios en medio del dolor. Job nos enseña la importancia de la honestidad ante Dios. Podemos expresar nuestras dudas, nuestro dolor, nuestra ira. Él puede manejar nuestra honestidad. Y finalmente la historia de Job nos recuerda que Dios es soberano. Sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Al igual que Job, podemos encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Podemos confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos sus propósitos. La historia de Job es una invitación a una fe más profunda, una fe que puede soportar la prueba del tiempo y el dolor.